No olvides ingresar a nuestra tienda virtual que contiene todos los cursos que estás viendo en este semestre. Acá podrás adquirir las diferentes actividades de matemáticas, cálculos, físicas y álgebra, entre muchos otros cursos más. Ingresa hoy y obtén tu descuento. El día de hoy tenemos el objetivo de desarrollar la tarea 3 de derivadas de cálculo diferencial. Esta tarea consta de 5 ejercicios y en esta ocasión desarrollaremos el literal E de cada uno de ellos. Empecemos. Ejercicio 1. En este ejercicio nos están solicitando aplicar la definición de la derivada para proceder a derivar la función asignada, que en este caso es f de x igual a 4 tercios de x a la 3 menos un quinto de x a la 2. A partir de la función asignada f de x procedemos a encontrar el término de f de x más h. Para eso entonces debemos de usar la función original asignada y reemplazar las x por x más h, es decir, que la función dada quedaría f de x más h igual a 4 tercios de x más h al cubo menos un quinto de x más h al cuadrado. Ahora se procede con la construcción de la definición con el límite, entendiendo que al principio el primer término es un binomio al cubo y que el segundo término contiene un binomio al cuadrado. Entonces se conoce que un binomio al cubo es igual a el primer término elevado a la 3 más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término al cubo, y el binomio al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Reemplazando los binomios tanto al cubo como al cuadrado en la definición, se obtiene entonces lo siguiente: 4 tercios que multiplica al binomio al cubo menos un quinto que multiplica al binomio al cuadrado menos la función f de x sobre h. Por lo tanto, multiplicando o aplicando la propiedad distributiva en el numerador, se obtiene que 4 tercios x a la 3 más 4x a la 2 por h más 4x h al cuadrado más 4 tercios h al cubo menos un quinto de x al cuadrado menos 2 quintos de x por h menos un quinto de h al cuadrado menos 4 tercios por x a la 3 más un quinto de x a la 2. Simplificando entonces los términos semejantes, se suman entonces aquellos con el fin de reducir la expresión en el numerador, dándonos así que el límite de h que tiende a 0 es igual a 4x a la 2 por h más 4x h al cuadrado más 4 tercios de h a la 3 menos 2 quintos por x por h menos un quinto de h al cuadrado sobre h. Luego sacamos factor común en el numerador para simplificarlo con el denominador y así obtener el límite de una forma más simplificada. Ahora se procede a aplicar el límite de h que tiende a 0, reemplazando por 0 las h's en el límite simplificado, obteniendo así el resultado de que la derivada de la función asignada es igual a 4x a la 2 menos 2 quintos por x. Ahora nos solicitaban la evaluación de la derivada en un punto. Para esto entonces se seleccionó el punto cuando la componente x es igual a 2. A partir de la función asignada se encuentra que la componente en y es igual a 9,8. Ahora se procede con el cálculo de la pendiente de la recta tangente que corresponde a la derivada de la función. Se aplica en el punto y se determina que la pendiente es de 15,2 y esta sería la gráfica en GeoGebra de la función asignada, que es la verde, y la recta gris que corresponde a la línea tangente, siendo el punto A el punto
tangente a la recta. Ejercicio 2. En este ejercicio nos están pidiendo calcular la derivada utilizando las reglas de la derivación, como la regla de la cadena y el álgebra de las derivadas. Luego, evaluar en un punto X y finalmente realizar la gráfica y comprobación por medio de GeoGebra. Entonces, la función asignada en este ejercicio corresponde a f de x igual al logaritmo natural de coseno de 1 menos x a la 2 sobre el coseno de x al cuadrado. Para derivar la función se debe utilizar la regla de la cadena, donde el de y de x, o sea, la derivada de f de x, va a ser igual a la derivada con respecto a un cambio de variable que utilicemos por la función del cambio de variable sobre el de x. Entonces, hacemos que u sea igual a la parte interna de la función, que es coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado, y encontramos el de u de esta. Entonces, hacemos u igual a la parte interna de la función, es decir, coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado, y el du de x es igual a la derivada del du. Por lo tanto, se debe aplicar la derivada a la parte externa, que sería la derivada del logaritmo natural del cambio de variable. En este caso es 1 sobre u, la derivada del logaritmo natural, que multiplica al du de x. Pero aún debemos de calcular el du de x. Para este, entonces vamos a usar la regla del cociente de la derivada, que nos dice que el du de x es igual al denominador de la función por la derivada del numerador de la función menos el numerador de la función por la derivada del denominador de la función sobre el denominador de la función elevado al cuadrado. Por medio de la regla de la derivación, entonces se identifican en este caso los valores de p y de b, donde p sería la parte del denominador y v sería la parte del denominador. Entonces el du de x corresponde a b por la derivada de p menos p por la derivada de b sobre b al cuadrado. Es decir, simplificando se encuentra entonces que el du de x es igual a coseno de x al cuadrado por la derivada del coseno de 1 menos x al cuadrado menos coseno de 1 menos x al cuadrado por la derivada de coseno de x al cuadrado sobre el coseno al cuadrado de x a la 2, donde la derivada del coseno de 1 menos x al cuadrado es igual a la derivada interna, que es 2x, por la derivada externa, que sería seno de 1 menos x al cuadrado. Como es un menos, por la derivada del coseno sería menos seno, y la derivada de menos x a la 2, entonces ambos menos se multiplican y quedaría positivo esta primer derivada. Ahora, la derivada del coseno de x al cuadrado se hace también la parte interna, la derivada de x al cuadrado es 2x por la derivada externa, que sería coseno de x a la 2, o sea, menos seno de x al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando p, b y las derivadas de p y de b, se obtiene que el du de x es igual a coseno de x al cuadrado por 2x seno por 1 menos x al cuadrado menos coseno de 1 menos x al cuadrado por menos 2x seno de x al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x a la 2. Simplificando esto y ordenándolo, encontramos que el du de x es igual a 2x coseno de x al cuadrado por seno de 1 menos x al cuadrado más 2x seno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x al cuadrado. Ahora, volviendo al cambio de variable, se obtiene que el de y de x es igual a 1 sobre u, ya sabemos que es u, y el de u de x, que es este resultado que acabamos de encontrar. Entonces, 1 sobre u
corresponde a el primer cambio de variable, que es coseno de 1 menos x a la 2 sobre coseno de x al cuadrado. Pero como está 1 sobre u, entonces se hace la operación poniendo el denominador en el numerador y el numerador en el denominador, multiplicado por el du de x, que corresponde a esta función. Entonces procedemos con la multiplicación. Viendo en esta ecuación podemos cancelar este término con un coseno de acá, ya que son términos semejantes. Simplificando encontramos entonces que esta multiplicación está dada por 1 sobre coseno de 1 menos x al cuadrado por 2x coseno de x al cuadrado por seno de 1 menos x al cuadrado más 2x por seno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado. Entonces, simplificando y multiplicando esta operación, encontramos que el dy de x es igual a 2x coseno de x al cuadrado por seno de 1 menos x al cuadrado más 2x seno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado. Aplicamos fórmulas matemáticas y distribuimos el denominador para ambas partes de la suma, dándonos entonces este resultado, donde el dy de x es igual a 2x coseno de x al cuadrado por seno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado, más 2x de seno por x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado por coseno de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Que este coseno de x al cuadrado se puede cancelar con este coseno que está en el denominador y que seno sobre coseno es igual a tangente. Por eso acá queda 2x sobre tangente de 1 menos x al cuadrado más 2x, y acá podemos cancelar los términos de coseno de 1 menos x al cuadrado porque está en el numerador y en el denominador, y nos daría entonces una tangente que es seno sobre coseno de x al cuadrado. Sacamos factor común y encontramos que el dy de x es igual a 2x que multiplica a la tangente de 1 menos x al cuadrado más la tangente de x al cuadrado. Y esta sería la representación gráfica de esa derivada en esta función, evaluada en un punto que es igual a 2. Ejercicio 3. En este ejercicio nos están solicitando encontrar la derivada implícita de la función asignada, que para este caso es igual a x al cuadrado más seno de x al cubo por y, todo eso elevado al cuadrado, es igual a menos 4. Entonces, para derivar de forma implícita esta función, se procede a derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación, es decir, la parte izquierda derivada con respecto a x y la parte derecha derivada con respecto a x también. Entonces, se deriva cada término tomando en cuenta que la variable y depende de x. Se obtiene entonces con la regla de la cadena que la derivada externa del lado izquierdo de la ecuación es igual a 2 que multiplica a la parte interna, es decir, x al cuadrado más seno de x a la 3 por y por la derivada interna con respecto a x, que sería la derivada de x al cuadrado más seno de x a la 3 por y. Ahora bien, se procede a derivar término a término, donde la derivada de x a la 2 es igual a x más la derivada de seno de x a la 3 por y. Entonces, para derivar esta parte debemos de aplicar la regla del producto para la parte interna de esta función. La derivada interna de x a la 3 por y es igual a x a la 3 por la derivada de y de x más 3
x a la 2 por y, por la derivada externa que sería coseno de x a la 3 por y. Entonces, de la derivada izquierda de la función asignada encontramos que esta es igual a 2 que multiplica a x al cuadrado más seno de x a la 3y por 2x más el resultado de la derivada de seno de x a la 3 por y, que es coseno de x a la 3 por y por dy más 3x a la 2 por y por coseno de x a la 3 y, al aplicar acá la distributiva. Luego igualamos esta, luego se iguala a 0 ya que la derivada de menos 4 es igual a 0. Ahora, ya teniendo la derivada del lado izquierdo, igualamos entonces la función a la derivada de menos 4, que en este caso es 0. Ahora procedemos a calcular o a despejar el dy de x, pero antes, debido a que esta parte inicial es diferente de 0, vamos a hallar el dy de x únicamente con respecto al dx más x a la 3 coseno de x a la 3 por y de y sobre x más 3x al cuadrado por y por coseno de x a la 3 por y igual a 0. Entonces se procede a despejar la siguiente ecuación en términos de y de x, igualando esta parte a 0. Entonces se agrupan los términos semejantes, es decir, ponemos los términos que acompañan al dy de x a un lado del igual y los otros términos al otro lado del igual, para así poder despejarlo pasando a multiplicar lo que esté acompañando al dy de x. Y de este entonces encontramos que el dy de x es igual a menos 2x menos 3x al cuadrado por y por coseno de x a la 3 por y sobre x a la 3 coseno de x a la 3 por y. Ejercicio 4. En este ejercicio nos están solicitando hallar la derivada de orden superior, que en este caso es de orden 3, de la función asignada. La función asignada corresponde a f de x, que es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos x. Se deriva la función entonces para el primer orden utilizando la regla de la cadena, donde vamos a seleccionar el cambio de variable que sea u igual a x al cuadrado menos x, y donde el du de x va a ser igual a la derivada de u, es decir, 2x menos 1. Ahora se expresa la función original en términos de la variable de cambio. Es decir, dy de x es igual a la derivada con respecto a la variable de cambio por el logaritmo natural de la variable de cambio, que en este caso es u, por la derivada de du de x. Entonces, se deriva con respecto a la variable de cambio. Es decir, que la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u, por la derivada de du de x es 1 sobre u por du de x. Ahora expresamos esta primer derivada en términos del cambio de variable, que sería en términos de u. Es decir, que el dy de x va a ser igual a 1 sobre u, que era x al cuadrado menos x, multiplicado por el du de x, que es 2x menos 1. Es decir, que la derivada con respecto a x de la función es igual a 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x. Ahora se debe encontrar la segunda derivada a partir de la función de primer orden derivada. Aplicamos la regla de un cociente, entonces sería la derivada de segundo orden es igual a la derivada de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x con respecto a x. Entonces, para esto aplicamos la regla del cociente, donde evidenciamos qué es u y qué es b. U corresponde al término del numerador y b corresponde al término del denominador de la función. Por lo tanto, el du de x sería la derivada de u con respecto a x, que sería 2, y la derivada de b con respecto a x entonces sería 2x menos 1. Con la regla del cociente definimos que el dy de x es igual a x al cuadrado menos x,
que multiplica a la derivada de u, que multiplica a la derivada de u con respecto a x, menos 2x menos 1 por 2x menos 1, que corresponde al db de x, sobre b elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos x todo al cuadrado. Ahora, procedemos a simplificar esta ecuación determinada y encontramos la siguiente expresión. Luego aplicamos la propiedad distributiva tanto en el numerador como en el denominador, obteniendo entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x al cubo más x al cuadrado. Ahora, para simplificar un poco esta derivada, vamos a aplicar el método de fracciones parciales con el fin de reducir la expresión para realizar la tercera derivada de una manera más simple. Recordando un poco más las matemáticas básicas, encontramos que la expresión la podemos definir con un número constante dependiendo del grado del denominador. La expresión dada nos quedaría igual a menos 2x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x al cuadrado, que multiplica a x menos 1 por x menos 1. En fracciones parciales se iguala entonces la constante sobre los grados del denominador. En este caso vamos a asignarle a la constante a la x, a la constante b la x al cuadrado, a la constante c x menos 1 y a la constante d x menos 1 al cuadrado. Ahora multiplicamos arriba y abajo por el denominador. Encontramos que a multiplica a x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x, más b x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x al cuadrado, más c, que multiplica a x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1, más d, que multiplica a x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora simplificamos obteniendo así lo siguiente: a multiplica x por x menos 1 al cuadrado, porque se simplifica con la x que hay en el denominador con la del numerador, dejando así solo una x. Ahora más b, que multiplica a x menos 1 al cuadrado y se simplificó x al cuadrado porque también está en el denominador, más c, que multiplica a x al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, pero se simplifica con el del denominador, y d, que multiplica a x al cuadrado, pero lo otro se simplificó entre sí porque está tanto en el numerador como en el denominador. Seguimos operando los diferentes términos de la ecuación para determinar qué números corresponden a cada uno de los términos de la ecuación. Entonces, acá, como no hay un x a la 3, conocemos que ax a la 3 y cx a la 3 son igual a 0. Ahora, igualamos términos semejantes con x al cuadrado, donde menos 2x al cuadrado va a ser igual a menos 2a x al cuadrado más b x al cuadrado menos c x al cuadrado más d x al cuadrado. Ahora con las x, 2x va a ser igual a ax menos 2bx, y para finalizar b, que es un término independiente, es igual a menos 1. Por medio de este sistema de ecuaciones se logran identificar qué valores corresponden a las constantes a, b, c y d. Seguimos operando matemáticamente y encontramos que b es igual a menos 1 por el término independiente de la ecuación, y posteriormente encontramos que a es igual a 0, c es igual a 0 y d es igual a menos 1. Por lo tanto, se eliminan estos dos términos porque están multiplicados por 0, y luego de aplicar las fracciones parciales a la expresión definida como la derivada de segundo orden, es entonces menos 1 sobre x al cuadrado
menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora se debe encontrar la tercera derivada de una forma más sencilla, ya que está más simplificada. Entonces derivamos término a término y encontramos que la derivada del primer término es igual a 2 sobre x a la 3 más la derivada del segundo término, que la podemos hallar usando la regla de la cadena. Entonces, la derivada interna, que corresponde a 1, por la derivada externa, que corresponde a menos 2 elevado a la 3. Entonces, el menos 2 que multiplica al negativo de la función queda entonces positivo sobre x menos 1 a la 3. Por lo tanto, la derivada de orden 3 de esta función es igual a 2 sobre x a la 3 más 2 sobre x menos 1 al cubo, que es igual entonces a 2 que multiplica a x menos 1 al cubo más 2 x a la 3 sobre x a la 3 que multiplica a x menos 1 a la 3. Ejercicio 5. Ejercicio de aplicación. En este ejercicio nos están dando entonces el siguiente enunciado. Máximo de una función dada. Dada la función f de x, que es igual a 3x a la 3 menos 10x a la 2 más 4x más 5. Encontrar el valor de x que maximiza a f de x. Para hallar el valor de x que maximiza f de x, se procede a calcular la primera derivada de la función. Para derivar entonces esta función se realiza término a término. Entonces, la derivada de 3x a la 3 es igual a 9x a la 2. La derivada de menos 10x al cuadrado es igual a menos 20x. Más la derivada de 4x es igual a 4 y la derivada de 5 pues es 0. Ahora se procede a igualar a 0 la derivada para encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos de esta función se procede a utilizar la ecuación identidad, que nos permite hallar las raíces correspondientes a la función. Aplicándola encontramos que la primera raíz corresponde a 2 y que la segunda raíz corresponde a 2 novenos. Ahora bien, estas dos corresponden a las componentes x de los puntos críticos. Ahora se halla la segunda derivada para encontrar cuál es la naturaleza de estos puntos críticos. Entonces, la segunda derivada de la función nos quedó que es 18x menos 20, que sería la derivada de 9x a la 2, 18x, menos 20, que sería la derivada de menos 20x, más 4, que sería 0, ¿cierto? Entonces, para hallar la naturaleza del punto crítico, se evalúa en la segunda derivada de la función. Entonces, haciendo x igual a 2, que es el primer punto crítico, en la segunda derivada encontramos que es 16. El resultado, por lo tanto, 16 es mayor a 0, por lo que se identifica que el punto es un mínimo local. Ahora con x igual a 2 novenos, que es el segundo punto crítico de la función. Este entonces nos da un resultado que es de menos 16, y como es menos 16 menor a 0, el punto se identifica como un máximo local de la función. Por lo tanto, 2 novenos corresponde a la componente x del punto que maximiza la función. Ahora encontramos por medio de la función original la componente en y, que nos da un resultado aproximado de 5,42. Ahora se realiza la gráfica por medio de GeoGebra para garantizar que sí se evidencia el punto que maximiza la función, que en este caso sería el 2 novenos, que es 0,222, 5,42.